Este problema de salud pública, que ahora ya es un problema de salud pública, está dado por la aplicación de sustancias peligrosas para el organismo. Son sustancias que se aplican en diferentes regiones del cuerpo para aumentar o darle volumen, y que de alguna manera la gente lo está buscando porque seguramente le informaron a través de una amistad, de una conocida, y que bueno, el caso más común o más conocido es el de la cantante Alejandra Guzmán, que todos sabemos es una situación pública, que le ocurrió este problema de aplicación de sustancias peligrosas para el organismo, que se llaman modelantes inyectables. Y el estarte aplicando estos productos o el aplicarte estos productos tarde o temprano te van a ocasionar problemas de salud en tu persona. Esto ocurre desde hace muchos años y ocurre en todo el país, no nada más en Michoacán. Lo que pasa es que si tú buscas en internet programas informativos, campañas informativas o políticas de salud pública encaminadas a que no se apliquen estos productos peligrosos, no encuentras nada en nuestro país. Encuentras de Venezuela, de Argentina, de países de América Latina, donde el problema está igual que en nuestro país, pero allá tienen ya más avanzado el tema en el trabajo institucional para poder controlar esta situación. Y aquí en México no lo había. Michoacán es la punta de lanza en esta campaña informativa, que lo vamos a hacer nacional en la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. Ese es el objetivo, hacerla nacional, pero tenemos que empezar por un estado. Y Michoacán nos pareció importante porque son muchos los casos que se dan aquí en Michoacán. Este tipo de prácticas se presentan en la clandestinidad, entonces no se tiene una estadística oficial que digamos como cualquier otra enfermedad que pues llega a los servicios o algo que puedas medir con certeza y que digas los casos de dengue, los casos de eso son tantos porque las pacientes van y buscan atención, etcétera, y se enfermaron. En este caso son prácticas ilegales y no tenemos estadísticas oficiales, ¿sí? Las estadísticas que tenemos son las que llegan a nuestros consultorios privados de los cirujanos plásticos, que somos 31 en el estado de Michoacán, únicamente 31 cirujanos plásticos. Y te voy a poner un ejemplo, nos están llegando alrededor de 2 casos por mes a cada uno de los cirujanos plásticos, de pacientes complicados por aplicación. Si somos 31, nos llegan alrededor de 60 casos mensuales. Ahora, sin ser alarmistas, un promedio de 45 o 50 casos mensuales, que puede ser que no sean casos nuevos, puede ser que sean casos que ya se presentaron o que ya se los aplicaron hace años, pero que ahora con la información que estamos empezando a vertir a los medios de comunicación desde hace 2 años para acá, de repente empieza a buscar más información la gente, aunque no traiga molestias en este momento. Pero tenemos un promedio de 40 a 50 en promedio por mes de casos que se llegan a nuestros consultorios, no a los hospitales de salud pública, y ahorita te lo puedo comentar por qué. En ocasiones desde el momento mismo de la aplicación, este tipo de problemas se presenta porque falta de higiene en donde te lo están aplicando, no son ni siquiera consultorios. Quiero comentar algo, que la mayoría de los casos son personas que se los están aplicando, el personal que se los está aplicando no son del área médica, no son ni siquiera enfermeras ni médicos, y obviamente no los hacen ni en consultorios ni en clínicas, pero esa es la mayoría de los casos, hay sus excepciones. Pero este proceso de repente se da en condiciones insalubres, entonces empiezan desde infecciones en el momento mismo de la aplicación. Si se aplica mal, como cualquier inyección, te puede dar una reacción en ese momento porque es una sustancia extraña, hasta una penicilina puede producirte una reacción, que si no te atiendes y eres alérgico te puedes morir por una penicilina. Entonces, como no se da con personal médico, hay complicaciones que se presentan en el momento mismo. Tenemos casos que han llegado y seguramente nos está viendo gente del Hospital de la Mujer. Ahí han tenido defunciones en el servicio de urgencias del Hospital de la Mujer porque se estaban aplicando en alguna casa o en algún lugar y llegan y se pusieron mal, empezaron con problemas para respirar porque le aplicaron el producto que de por sí es peligroso en cualquier tejido, se lo aplicaron en un vaso sanguíneo y entonces se fue al torrente circulatorio y la paciente empieza que no puede respirar, la llevan a urgencias y termina falleciendo. Eso fue muy sonado hace unos meses que llegó una paciente al hospital, pero así
pueden ocurrir en el momento de la aplicación. Pero en el mejor de los escenarios, si no ocurre en el momento de la aplicación una complicación de ese tipo, pueden pasar desde 6 meses hasta 16 o 17 años para presentarse los primeros síntomas. O sea, es una enfermedad que tarde o temprano la vas a tener si te aplicaste estos productos, y desafortunadamente es silenciosa, no da síntomas. Y eso hace más grave el asunto. Si ya de por sí el ser clandestino en los lugares, el personal no médico, las condiciones insalubres, y si ves que el problema no te da una sintomatología en ese momento, ¿qué pasa? Que lograste aumentar por ejemplo, los glúteos. ¿Qué pasa? Que tus amigas ven que traes algo diferente y terminas diciéndoles y se terminan convenciendo de que se lo apliquen, porque te ven que no te pasó nada en este momento. Pero durante 10 años que te den síntomas, por ejemplo, ¿cuántas amigas tuyas puedes de alguna manera recomendarles que se vayan y se los apliquen? Entonces el problema está subregistrado, subestimado, y es un problema que existe. La prueba es que el día que tú estés con varias amigas, empieza a platicar del tema, simplemente menciona esta entrevista y verás que más de alguien te va a comentar que conoce a otra persona que se aplicó algún producto en los labios, en las pantorrillas, en las mamas o en los glúteos, que es el lugar principal. Entonces, no hay estadísticas confiables hasta el momento. La sintomatología, ya cuando se presenta, empiezan con dolor, induración en el sitio de donde se aplicó, cambios de coloración en la piel, molestias al sentarte si es en los glúteos, sensación de caliente ese tejido, aumenta la temperatura local, eritema, úlceras, depende del grado de avance, se empieza a buscar salida del producto, y entonces empiezan a ocasionarse algunas úlceras que son de muy difícil manejo y ya son etapas más avanzadas de la enfermedad. Y esto, tarde o temprano, te puede desencadenar hasta la muerte. Como es una situación de pronto que se hace, cuando son hijas de familia no le informan a los papás que se lo aplicaron. Cuando son personas adultas lo hacen con amigas muy cercanas con las que tienen la confianza de decir: acompáñame y voy a ir a una casa, voy a ir en tal estética, en tal peluquería, clínica de belleza, gimnasio, porque se están aplicando en muchos lugares estos productos, pero de manera clandestina y oculta. Entonces, cuando llegan a presentarse los síntomas, no le dicen a su familia. Si es una mujer que está casada y no le dijo al marido cuando se lo aplicó, menos le dice al marido que trae una molestia, y se queda callada. Y entonces se va a presentar a un servicio de urgencias solamente que de veras traiga algún absceso en el glúteo, que ya traiga una úlcera, porque todos los demás síntomas los fue callando, los fue dejando pasar. Y cuando se presenta en una etapa ya más avanzada, llegan y el médico les pregunta: ¿qué te pasó en el glúteo? Y las pacientes acostumbran a decir: me pusieron una inyección. Desde ahí empieza el error, porque bueno, el error empezó desde que se lo aplicó, pero desde ahí empiezan los problemas, porque el médico va a detectar que es un absceso glúteo y lo va a registrar absceso glúteo, de origen a determinar, no sabe por qué, pero es un absceso glúteo. Y entonces le da antibiótico, no le va a solucionar el problema, nomás le va a quitar la infección que traiga en ese momento y la va a mandar a su casa. Y entonces en los registros del sistema epidemiológico que existe, de nuestro sistema de salud, lo van a registrar como absceso glúteo y no como enfermedad por modelantes inyectables o por coadyuvantes, porque así está, es una enfermedad ya registrada por la Organización Mundial de la Salud, pero no lo registra, porque la paciente no tuvo la confianza de decir: me apliqué hace 5 años, creo que es por eso, me aplicaron en una casa de manera clandestina, mi marido no sabe, me ha dado problemas durante muchos años. Si tuvieran la confianza de decir toda esta información, el médico haría un diagnóstico adecuado, el de urgencias del hospital que me digas, y lo pondría como enfermedad por modelantes. Y entonces tendríamos un registro más adecuado. De tal forma que, como llegan y nada más dicen absceso glúteo, pues no tenemos estadísticas confiables también. Existen diferentes productos, unos son muy refinados, que se están utilizando como biopolímeros, metacrilatos o metilmetacrilato, que son derivados o compuestos sintéticos hechos en laboratorio, pero que son de alguna manera productos que te van a ocasionar un problema y que en algún momento se lanzaron al mercado en algunos países con este objetivo de aumentar
tejidos o aumentar volúmenes en las regiones. Pero ¿qué sucede? Que con el paso del tiempo se han dado cuenta de que producen más daño que el beneficio, y entonces se han dejado de utilizar. ¿Y qué pasa? Pero como no hay leyes que prohíban este tipo de productos, no hay una legislación vigente en nuestro país. Entonces, si tú te metes a buscar, haz el ejercicio más tarde, busca venta de biopolímeros en internet, los vas a encontrar y te los mandan hasta por internet a tu casa, sin ningún control, nadie vigila, o si los están vigilando, yo no sé qué estadísticas lleven las instituciones que vigilen todo lo cibernético, ¿no? Estos productos, biopolímeros, metacrilatos, pues los puedes conseguir por internet. Pero existen otros productos que se están aplicando, que existen a la venta y que tienen permisos porque son productos para otro uso. Por ejemplo, el guayacol, que es un producto, es un medicamento registrado, que está a la venta al público, pero que se utiliza para las vías respiratorias. Es una sustancia aceitosa, gruesa, que finalmente lo colocas en la grasa o en los tejidos y te da volumen, pero no fue hecho para que esté en un tejido. Entonces, es muy difícil controlar esos productos porque tienen otro uso, pero la gente los está utilizando para aumentar volúmenes y te va a irritar y te va a producir problemas. Pero va más allá el problema. También hay aceites minerales, vegetales que se están aplicando, aceites comestibles de cocina y hasta aceite de carros. La experiencia es que en la región de Tierra Caliente, específicamente en Apatzingán, se hacen una práctica entre las mismas personas, se aplican, tú me aplicas a mí, yo a ti, ¿sí? Y se aplican hasta aceite de carro, sin imaginarse todo lo irritativo que va a ser para tus tejidos, y que si empezamos a separar los productos, bueno, los biopolímeros, los metacrilatos nos van a dar síntomas a más tiempo más distante, pero los productos como los aceites pues van a ser inmediatos, en unos meses vamos a tener unas complicaciones delicadas, ¿no? Bueno, Michoacán el decidir que fuera Michoacán el primer estado, no es tanto porque sea el de que tiene mayor número de complicaciones, sino es un estado donde se decidió así porque tenemos 2 años, se decía, trabajando con información. De manera personal, tu servidor hace 2 años empezó a solicitar información a las instituciones de salud, a Seguro Social, en la delegación, fui al Departamento de Vigilancia Epidemiológica, a la Secretaría de Salubridad, y por escrito se lo solicité, quiero saber cómo está esta enfermedad en el estado. Y la contestación que nos dieron es, no existe esa enfermedad, no tenemos casos, ¿sí? Y contrasta con lo que nos está llegando a nuestros consultorios. Entonces, como trabajamos desde ese tiempo, empezando a tocar puertas en diferentes lugares, en la Secretaría de Salubridad y diferentes instituciones, hemos sido los primeros que en todo el país empezamos a trabajar en eso. ¿Y qué sucede? Que obviamente nos metimos al Consejo Estatal de Salud, que es una organización de instituciones. O sea, ahí es donde nos reúne el gobierno del estado y la Secretaría de Salubridad a todas las instituciones públicas y privadas que tienen que ver con la salud de los michoacanos, desde restauranteros, desde hoteleros, desde hospitales públicos, privados, todo lo que tiene que ver con la salud, protección civil, estamos ahí en esas reuniones y se hacen con cierta periodicidad. Y ahí se vigilan todos los problemas, se presentan cómo están los asuntos del Zika, del dengue, de todo. Y entonces empezamos a pedir que se incluyera este tema en el seguimiento y en la vigilancia. Y entonces nos costó 2 años para que nos aceptaran ese tema en el Consejo Estatal de Salud, porque no teníamos estadísticas. Todo el mundo nos decía, pues es que eso no existe, no hay estadísticas. Pero les decíamos, pues yo aquí tengo, hasta que demostramos con datos, fotografías, casos, obviamente sin violar la ética de la confidencialidad, pero empezamos a presentar estos casos y terminamos en agosto pasado, precisamente, terminaron diciéndonos, ok, ya sabemos que existe, la vamos a vigilar y entonces ahora sí contamos con el apoyo de todo el gobierno del estado, de la Secretaría de Salubridad, del Consejo Estatal de Salud, para poder informar a la gente y hacer esta campaña informativa. En otros estados no lo hay, Leticia. Entonces,
Este trabajo que traemos de hace tiempo, hemos sido los pioneros en el país y por eso es que se eligió Michoacán, no tanto por el número de casas, que desconocemos en otros estados cómo esté el asunto. Te soy sincero, no hay trabajo de investigación tan profundo como lo ha habido en Michoacán. No queremos alarmar a la gente que ya tiene los productos aplicados. Los síntomas posiblemente no los tengan en mucho tiempo, pero el objetivo de la campaña es informativa. El hecho de que sea informativo no significa que creamos o que queremos crear una alerta o una alarma en la población. Lo que queremos es que se sepa que existe ese problema, que se sepa por qué se está presentando y la gente que ya tiene los productos. También quiero comentarte que es un manejo multidisciplinario. No todas las pacientes que ya se lo aplicaron se tienen que operar para quitárselos, porque a veces es contraproducente operarlo si no te está dando ninguna molestia. Entonces aquí el manejo es multidisciplinario. Trabajamos con inmunólogos, con reumatólogos y les dan algún tratamiento parecido a cuando tienes lupus eritematoso. Son medicamentos muy similares que hace que tengas menos reacción. Lo que sucede con el producto una vez que entra a tu cuerpo es que vas a tener una reacción y se llama reacción antígeno-anticuerpo. Tu cuerpo detecta algo raro y produce una reacción contra ese producto. Y entonces los medicamentos, como es un producto que no lo va a poder quitar, los medicamentos lo que hacen es disminuyen esa reacción antígeno-anticuerpo y te controlan el problema si es que trajeras ya síntomas. Y en alguna etapa más avanzada, pues habrá que operarlos. Pero en primer lugar, la gente que no tiene síntomas únicamente tiene que saber que tarde o temprano los va a presentar. Cuando los empiece a presentar, hay que acudir con un cirujano plástico para que lo derive si es necesario con el reumatólogo en su momento o si no hay necesidad simplemente seguir la vigilancia. Pero la campaña va más con aspecto preventivo. La campaña es decir, ok, yo ya escuché, si a ti se te acerca una amiga y te dice, oye, fíjate que me quiero aplicar un producto porque fulanita me recomendó y tú como persona escuchaste estas entrevistas y dices, a ver, espérate, ¿con quién vas a ir? ¿En qué lugar? Porque esto es peligroso, te puede ocasionar esto. Yo escuché una entrevista así y entonces esa persona que ya no se va a aplicar un producto, ¿sí? Le estamos evitando un problema para toda su vida de traer una secuela por este problema, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal de esta campaña informativa.